¿qué tal? Muy buenos días o buenas tardes o en cualquier momento que estés viendo ese podcast. Bienvenidos a Ciencia en Ciencia. Tenemos un invitado especial directamente del INB de Querétaro, Juriquilla. Tenemos al doctor Santiago Pechpol. Hola, ¿qué tal, Santiago? Presente un poco a las personas quienes no te conocen. Hola, Joel, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por abrir ese espacio de comunicación en donde pues podemos interactuar e intercambiar ideas, ¿no? Prácticamente ideas y experiencias que en algún momento le puedan servir a alguien más, ¿no? Que esté interesado pues en incursionar en una carrera, en este caso en una carrera científica. Y sí, como dices, me llamo Santiago Martín Pechpol, trabajo en el Instituto de Neurobiología de la UNAM en el campus Juriquilla. Y bueno, aquí es donde con nuestro grupo de investigación nos dedicamos pues, a hacer ciencia, ¿no? Todos los días. Claro, Santiago. Dime, ¿cuál fue la razón o la espinita que decidiste ya a dedicarte a este rubro, a la ciencia básicamente, ciencia básica? ¿Cómo fue la epifanía que tuviste? Epifanía, no tuve ninguna epifanía, más que Ah, nada, este, fue más bien una serie de eventos que se fueron dando poco a poco y en donde tuve la fortuna de conocer a ciertas personas clave durante mi carrera que me fueron guiando básicamente en esta carrera de investigación, ¿no? Um, Realmente ciencia básica como tal, yo no hacía. Cuando yo era estudiante de ah, licenciatura en el Tecnológico Nacional de México, ahí en el campus Concal, yo no hacía ciencia básica, yo me dedicaba a hacer un poquito más de ciencia aplicada. De manera específica, yo trabajaba con aves de engorda, con pollos de engorda, y fue ahí donde empecé a incursionarme en la vida académica, ¿no? Trabajando con casetas experimentales de pollos de engorda, y que después poco a poco fui afinando de tal manera que me fue interesando un poquito más los mecanismos que hay, los mecanismos que ocurren dentro de los organismos, ¿no? Pero inicialmente fue, digamos que empecé a trabajar con ciencia aplicada, ok. ya después poco a poco me fui migrando a la ciencia básica. O sea, poquito a poquito llegaste bueno, a tu camino, como quien dice, Sí, ¿no? exactamente. Que todo fue muy natural, lo podemos decir así. Siempre fue, al menos para mí, siempre fue buscando hacer algo que yo quería hacer Ujú. antes que otra cosa. O sea, primero yo buscaba lo que me interesaba, lo que me gustaba, más que pensar o buscar algo ajeno. Por ejemplo, muchas personas, eh, eh, por ejemplo, se dedican a hacer investigación y hay veces hay otros factores que intervienen para que hagan ese tipo de prácticas, ¿no? Pero en mi caso, o más bien como que se siente un poquito forzada el camino que se llega o que se sigue. Pero en mi caso tuve la fortuna de que todo fue muy natural, todo fue se fue dando poco a poco, porque siempre he tratado pues de tocar las mayor número de puertas que yo pueda, de hablar con las personas con las que tengo que hablar y siempre con el mismo objetivo, seguir investigando, hacer ciencia y dedicarse a eso, básicamente. Entonces, digamos que fue un proceso muy natural, muy guiado también, gracias a las personas que han sido mis mentores y mentoras a lo largo de mi carrera, pero digamos que poco a poco se fue dando, fue muy fluido todo y pues aquí estamos, aquí seguimos y aquí vamos a seguir hasta que yo me muera. Ok. Wow, es muy interesante tu historia, Santiago, y la verdad es muy anhelador e inspirador. Sí, de hecho, yo quiero hablar un poco porque estuvimos en un lugar, porque tú eres del Tecnológico de Concal, igual es de Tecnología de Concal, entonces, leí tú un poco de tu tesis y yo pienso que a través de eso te empezás a interesar un poco más a la neurociencia, ¿no es así? Porque es muy interesante. Sí, así es. Perfecto, Santiago. Y si pudiera decir a los jóvenes de nivel de licenciatura o preparatoria, básicamente, ¿qué es lo que haces lo que haces ahorita actualmente? Sí.
cosa de, no sé, que puedes explicar a los jóvenes. Así que, ¿qué hace así como tal? Sí, claro. Actualmente en nuestro grupo de investigación nos dedicamos a estudiar eh, cuál es la importancia de unas hormonas que se producen en el cuerpo. Como sabemos, en el cuerpo tenemos varias glándulas, que estas Ujú, glándulas son órganos que producen hormonas, ¿no? Tenemos la ujú, glándula pituitaria, tenemos la glándula adrenal, tenemos la glándula tiroidea, y en ese claro. sentido, nuestro grupo de investigación se enfoca en trabajar con las hormonas tiroideas. Entonces nosotros lo que hacemos es estudiar cómo o cuál es el papel de estas hormonas tiroideas en diferentes procesos fisiológicos que Ujú, se, que se basan en la, en el desarrollo de los organismos, ¿no? Nosotros claro. estudiamos cómo es que las hormonas tiroideas pueden promover o no el paso de un tipo celular a otro tipo celular. De manera específica, a Ujú, nosotros nos interesa saber cómo es que las hormonas tiroideas participan en procesos de mielinización. La mielinización es un proceso por el cual las neuronas se envuelven. Imaginémonos a una neurona que es como un cable de electricidad ujú, y la mielina es el plástico que recubre a ese cable, por ejemplo. Entonces, esta mielina, siendo el plástico de este cable llamado neurona, lo que hace es que ayuda a que los impulsos eléctricos puedan ser más rápidos y puedan correr de manera adecuada. Entonces, cuando falla esta capa de mielina, pues obviamente la información ya no fluye de manera correcta. Entonces empiezan a haber diferentes condiciones, enfermedades que están asociadas al daño de esta mielina, ¿no? Como por ejemplo la esclerosis múltiple, la, otras enfermedades neurodegenerativas. Entonces, eso es lo que básicamente hacemos en nuestro laboratorio, estudiar estos procesos, utilizando como modelos experimentales al daño rerio, que es el pez cebra, y al ambistoma mexicano, que es el ajolote. Entonces, de manera muy general es lo que hacemos, y obviamente para poder responder estas preguntas que le hacemos a estos organismos, pues también utilizamos diferentes metodologías, ¿no? Metodologías que van desde algo tan básico como una PCR hasta algo un poquito más elaborado como la modificación genética de los animales o bien la exploración de moléculas en los tejidos, ¿no? A través de técnicas como la inmunohistoquímica, como la inmunofluorescencia, entre otras, y otras tensiones, ¿no? Que nos ayudan pues como herramientas para poder preguntarle a los organismos las preguntas que nos interesan y así nosotros tener esa información y seguir construyendo pues este conocimiento, ¿no? Porque como siempre comento cada vez que puedo, nosotros en nuestro grupo de investigación simplemente somos un granito de arena. Nosotros simplemente somos una pieza más, porque todos los colegas que trabajan en el Instituto de Neurobiología están trabajando, perdón, están investigando diferentes cuestiones del sistema nervioso. Entonces, cada laboratorio está produciendo información básica o aplicada para que en conjunto todo el instituto pueda ser pues líder en cuanto al estudio del sistema nervioso aquí en México. Entonces, básicamente es lo que hacemos. Es solo una pequeña parte de lo que se hace aquí en el Instituto de Neurobiología, en donde tenemos más de 15 laboratorios que están haciendo cosas diferentes, pero de manera general, eso es lo que hacemos en nuestro grupo de investigación. Ok, ya escucharon, chicos, si están interesados con la neurociencia, pues, ¿por qué no van a visitar la INB? Y pues, ¿qué tal? Sale, hace una tesis con el doctor. Pues, hablando de tesis, hubo un momento que con tu trabajo inspiraste a un chico, ¿verdad? A estudiar. Hola, ¿qué tal, chicos? Nosotros tuvimos un pequeño ley de Morse. De hecho, problemas con el internet. Sin embargo, lo que estamos de preguntarle al doctor Santiago es si durante ese trayecto ha sido mentor, maestro, parte importante. Y como saben, cada científico, cada que va a sobresalir, tiene un modelo a seguir. Y curiosamente, él sí fue un mentor.
Sí, he sido mentor de, recientemente se acaba de titular uno de mis primeros estudiantes, que, que se acaba de titular como ingeniero en biotecnología, el joven Rogelio. Acaba de terminar su tesina conmigo. Estuvimos trabajando en la implementación de un protocolo de una técnica bioquímica que se llama SDS Western Blot, y estuvimos trabajando este año justamente con él. Y pues digamos que ahora me tocó estar del otro lado, ¿no? Me tocó estar del lado en el que ya no soy estudiante, sino que tenemos que formar a nuevos estudiantes y a nuevos recursos humanos. Entonces, en ese sentido, sí, sí he sido mentor. Fue una experiencia muy bonita, fue una experiencia muy gratificante ver crecer a un estudiante, ver cómo llega un estudiante sin saber cosas y se va con la capacidad de poder, se va con esa capacidad crítica, analítica, de poder solucionar algún problema y de llevar a cabo una investigación. Eso es formalmente, pero también he tenido la experiencia de que en algunos momentos, por haber dado alguna charla o algún recorrido guiado, sin querer, pues conoces a personas y a través del tiempo tú no te das cuenta el impacto que puede tener, pero una ocasión, hace unos 3, 4 años, de una visita guiada en un laboratorio en el que estuve, y pues para mí fue solo eso, una visita guiada, ¿no? Sin embargo, hace unos meses, un estudiante se me acercó y me dijo que en esa visita guiada en la que yo di, él estaba, y que pues gracias a esa visita guiada él se decidió a estudiar la licenciatura en neurociencias que se oferta aquí en la UNAM, en la ENES, que es la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Campus Juriquilla. Esta ENES es una, como el nombre lo indica, es un lugar en donde se ofertan diferentes licenciaturas, entre las que están la licenciatura en neurociencias. Entonces él me comentaba que pues ahora él ya está terminando su licenciatura en neurociencias, y fue una experiencia muy bonita escucharlo, porque uno no se da cuenta del alcance que puede tener hasta que ocurren estos pequeños detalles que pues que te hacen el día, te alegran, porque de alguna manera eh, impactaste en alguien, ¿no? Y así me ha pasado también con otro estudiante de la Ciudad de México que me llegó a Wow. conocer aquí en el campus, y también meses después de que platicamos, él se animó a estudiar biología, cosa rara que yo no soy biólogo. Parece Este, biólogo. y bueno, y bueno, él, muy emocionado, recuerdo que me mandó vía mi página de Facebook su comprobante de que lo habían aceptado en la licenciatura en biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Entonces, eso también fue algo muy bonito, porque también es algo que no esperaba, pero que me hizo reflexionar que todo lo que decimos y hacemos, siendo estudiantes o siendo académicos, de alguna u otra manera va a impactar o puede impactar en la vida de alguien. En este caso, y afortunadamente fue para bien, en el sentido de que estas personas pues dijeron, pues me voy a animar a estudiar, ¿no? Tanto neurociencias como biología. Y bueno, creo que solo esas han sido las experiencias que he tenido. He sido mentor también de Ujú. manera no, ¿cómo se dice? No directa, cuando yo era estudiante de doctorado, de algunas estudiantes también en proyectos cortos, pero digamos que de manera general, esas son algunas de las experiencias que me han tocado vivir en este show. Sí, y más con tu proyecto de Facebook que tiene que tu página de Sunshine, en lo que es muy interesante y te sale muchos temas para investigación o en cosas interesantes lo que ustedes hacen, en lo cual es un programa que en lo personal no conocía gracias a doctor Zamora, que supe sobre eso y pues wow, cada vez trato de verlo, pero como soy en curso intensivo de inglés, no logro verlo al momento, pero luego verlo después. Es muy Muchas gracias. interesante. Sabes, sí que ya has triunfado, estás triunfando y vas a triunfar, pero supongo, durante el cambio de un triunfador obtuviste muchos obstáculos, problemas, pero poco a poco fuiste luchando con ello y derivaste ciertos problemas. ¿Me podrías contar un poco sobre eso? Claro, sí se puede. Escucho. Sobre los Problema, retos. efectivamente, los retos que obtuviste para llegar a tu meta y bueno.
Sí, claro. Mm, Creo que uno de los principales retos con los que me enfrenté fue terminar mi licenciatura y darme cuenta que lo que estudié en mi licenciatura no me ayudaba tanto para hacer lo que yo quería hacer, ¿no? Yo soy agrónomo de formación Ujú. y pues en mi carrera me formaron pues para poder trabajar a nivel productivo. También se hacía investigación básica, pero en cuestiones que yo no estaba muy relacionado. Y creo que esos fueron los primeros retos con los que me encontré, porque cuando a la hora de decidir qué es lo que qué línea vas a elegir en la licenciatura, pues no me acuerdo cuándo, no sé, no me acuerdo qué opciones te dan ahora o daban, pero me acuerdo que yo agarré la opción de pecuarias, ¿no? Para trabajar con animales. Claro, Entonces, pues creo que ahí empezaron los retos, porque te das cuenta que la investigación no es, más bien ahí conocí la investigación, yo no tenía idea de lo que es hacer investigación, solo lo escuchaba. Pero cuando llego como tesista de licenciatura bajo la tutela del doctor Héctor Magaña Sevilla, tuve la fortuna de que él fue un tutor espléndido, un tutor inteligente, muy crítico, muy abstracto, es un genio. Entonces, ahí me di cuenta de que yo quería hacer lo que él hacía, que era ser investigador. Entonces, de ahí yo me agarré como un ejemplo. Para mí, él fue mi primer ejemplo para hacer investigación, fue Héctor, que ahorita es un colega muy querido. Y con él empezamos desde cero a crear un protocolo que me pudiera servir a mí para poder titularme como ingeniero agrónomo. Entonces, y literalmente empezamos desde cero, literalmente porque eh, lamentablemente en el tecnológico en ese momento no teníamos todas las facilidades para poder desarrollar el protocolo que necesitábamos establecer. Entonces, en ese entonces me acuerdo que el doctor Héctor Magaña me presentó una oportunidad de beca para titulación de tesis. En ese entonces esa beca rondaba como en 20,000 pesos. Para mí era una cantidad enorme de dinero. Entonces fue muy bonito porque con ese dinero lo que hice fue simplemente invertirlo. ¿Y cómo lo invertí? Haciendo mi propia caseta experimental. Adecuamos la caseta experimental en casa de mis padres. En ese entonces vivía con mis padres. Y en esa caseta experimental lo que hicimos fue establecer un protocolo de crianza de pollos de engorda en donde los sometimos a diferentes retos alimenticios, ¿no? Específicamente trabajamos con un ácido que se llama ácido propiónico, y mi pregunta en ese entonces era, eh, si los antibióticos actualmente son un problema creciente a nivel mundial, ¿cómo o qué alternativas podemos utilizar para mejorar la inmunidad de los animales o el desempeño de los animales sin recurrir al uso de los antibióticos? Y pues ujú, revisando la literatura nos dimos cuenta que otras alternativas como los ácidos se utilizaban para estimular la producción o el sistema gástrico de los animales. Es así que decidimos trabajar con el ácido propiónico, lanzamos el protocolo, y la verdad fue que fueron uno de los meses más bonitos que he vivido, porque construimos la caseta, literal, nosotros construimos la caseta, nosotros nos dedicamos a todo, 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 todo. Y bueno, afortunadamente salió bien el trabajo, salió bien el protocolo, y pues ese protocolo me sirvió para poder pues titularme, ¿no? Como ingeniero agrónomo. Y afortunadamente también esa misma caseta experimental fue la que me dio de comer mientras yo no tenía trabajo, porque cuando terminé la licenciatura dije, pues ahora qué hacemos, pues hay que trabajar. ¿Y cómo trabajamos? Pues sé producir pollos. Pues entonces con mis queridos amigos y colegas Hugo, Jonathan, Eric, Luis, que eran mis colegas de generación, decidimos pues empresa empezar a proyecto. y ya nos dedicamos como negocio a hacer la producción avícola.
y eso lo mantuve haciendo hasta el punto en el que entré a la maestría, ¿no? Entonces, Claro. entonces, digamos que esos fueron de los primeros retos con los que me encontré. Ya han habido muchos, principalmente retos económicos, retos intelectuales, retos culturales, porque a pesar de que estamos en el mismo país, llegar a un lugar nuevo, una persona que nunca había salido de su pueblo, llegar a un lugar nuevo es difícil, es complicado. Tenemos que lidiar con muchas cosas, tenemos que lidiar pues, con la soledad, con acostumbrarse a nuevas cosas, con la depresión, con ansiedad, muchísimas cosas con las que uno tiene que lidiar, ¿no? Académicamente también otro de los retos fue ponerme a la par de mis compañeros, porque al llegar a- aquí a la UNAM me di cuenta que realmente no sabía nada. Entonces, recuerdo mucho a mis compañeras de ese entonces que estaban terminando sus licenciaturas en biotecnología. Me impresionaba ver cómo ellas manejaban muchísimo la información de muchos temas y eran cosas que son tan básicas, pero que yo no sabía, que para mí también fue uno de los retos más grandes que tuve, que fue ponerme a la par con mis compañeras. Y para ponerme a la par de las compañeras no hay de otra más que estudiar. Entonces es así que cuando tuve mi primer acercamiento aquí en el instituto, pues básicamente me la pasaba haciendo eso, estudiar todos los días, de lunes a lunes, estudiar, 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 leer, 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 y no hacía otra cosa más que eso. Eh, entonces, eso fue un reto y también fue una satisfacción, porque después de mucho tiempo me di cuenta que ya empecé a manejar la información de manera adecuada y eso me permitió desarrollarme mejor aquí en el campus. Wow, Santiago. Sí, me acuerdo que a veces platicamos, no sé poco, que tú, aparte de tomar tu doctorado, te ibas a tomar clases, ¿no? O a una clase de más relacionada con química, ¿verdad? Entonces, bueno, imagino que ha sido uno de los retos también principales que has tenido, ¿no? Organizar tu tiempo y realizarlo, ¿verdad? Sí, 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 sí. Definitivamente el doctorado también fue un reto muy, muy interesante, porque, como les comenté, mi formación es de agronomía y el doctorado que yo estudié es en ciencias químicas. Entonces ahí tuve otro baldazo de agua fría al darme cuenta que pues necesitaba aprender de química, porque es muy fácil manejar conceptos de biología. Digo, fácil, relativamente fácil, ¿no? Pero al menos yo, una formación de químico, pues jamás. Entonces, al intentar ingresar al doctorado en ciencias químicas, pues me doy cuenta que necesito saber de química, ¿no? Y química, tú sabes que esto puede ser muy amplio. O sea, estamos hablando de química, química analítica, química general, química orgánica, química inorgánica, Inorgánica. entonces, digamos que me tocó volver a estudiar otra licenciatura durante el doctorado y eso afortunadamente también me ha permitido seguir desarrollándome en el trabajo que tengo actualmente, ¿no? Entonces, de igual manera fue algo muy pesado, muy cansado. Estudiar una carrera en ciencias eh, es relativo en el sentido de que es relativo para cada persona, pero al menos para mí fue algo difícil, fue algo que me demandó mucho tiempo, fue algo que me consumió vida social, me consumió muchas cosas, muchos sacrificios se hicieron que, que nunca pensé que tuviera que hacer para poder, pues, primera, ponerme a la par de mis compañeros del doctorado y después, pues, correr a la par de ellos, ¿no? Hasta, pues, terminar pues, y continuar, como hasta la fecha, porque a pesar de haber terminado el doctorado, o sea, para mí son títulos, ¿no? Para mí los títulos no importan. O sea, lo que yo siempre he querido hacer es seguir investigando.
Entonces yo sabía que para seguir investigando necesitaba ese papel, que le llaman título. Entonces mi objetivo era ese, investigar, investigar y en el camino iba a tener pues esos extras como el título, ¿no? Entonces yo creo que ese también fue uno de los principales retos porque pues tenía muchas clases, muchas clases, eran muchas clases las que tenía a la semana, además de estar trabajando en el laboratorio. Entonces digamos que fue muy pesado, fue muy pesado, pero al final también fue algo muy satisfactorio. Perfecto. Wow, ha sido muy interesante. Hola, ¿qué tal, Santiago? Sé que estudiaste, bueno, eres del Tecnológico de Concal. Igualmente soy Tecnológico de Concal, qué coincidencia de la vida. Pero estudiaste tu maestría igualmente en nuestro campus. Me da mucha alegría saber eso, ¿no? Sí, Cuéntame un poco cómo fue tu camino para llegar. Ahorita estoy en la UNAM, trabajando en la UNAM. Cuéntame un poco cómo fue el paso, el trayecto que tuviste que llegar para llegar a la meta. claro, sí, sí. Este, eh, eh, todo se remonta otra vez a cuando yo era estudiante pues de licenciatura, ¿no? Terminando la licenciatura me di cuenta que lo que yo quería hacer es seguir haciendo investigación. Y en ese sentido, lo natural fue continuar con una maestría en ciencias, en donde empecé trabajando con el doctor Héctor Magaña, eh, y quien fue el que me sugirió buscar lugares en donde se hiciera ciencia similar a la que yo quería hacer. Entonces el doctor Magaña recuerdo que fue el que me mandó la opción del Instituto de Neurobiología y me dijo, mira, aquí ahí trabajan con pollos en gorda, pero a un nivel más básico, más mecanístico. Entonces, te dejo la página, chécala y tú decides qué onda. Y sí, en efecto, lo que hice fue agarrar la página, revisarla y busqué a la tutora que fue mi tutora de doctorado, la contacté para pedirle pues oportunidad de estar en su laboratorio, en una estancia, ¿no? En ese entonces también otro mentor que ha sido muy importante en mi vida también empezó a participar, que es el doctor Roberto Zamora Bustillos. Al doctor Roberto Zamora lo conozco a mediados de mi maestría, en donde él tomó el rol de tutor de mi tesis de maestría y que gracias a él y al apoyo también de él fue que pude venir a Querétaro, ¿no? En una ocasión, o sea, él me ayudó tanto económicamente como emocionalmente para poder pues costear mis gastos para venir aquí, porque yo creo que tú me entenderás que las personas que nacimos y crecimos en un pueblo en donde tenemos muchas limitaciones, para nosotros no es tan sencillo decir voy a comprarme un vuelo y me voy a ir a un lugar y voy a mantenerme ahí, porque es algo que no es algo tan sencillo para nosotros. Entonces el doctor Roberto me apoyó mucho y fue así que contacté con la doctora, que fue mi tutora, y lo primero que hizo fue muéstrame tu currículum. ¿Qué cartas traes? O sea, ¿qué es lo que vas a aportar tú en el laboratorio? ¿Qué es lo que tú vas a sumar al laboratorio? Afortunadamente yo ya tenía experiencia trabajando con aves, junté mi currículum, que junté todas mis constancias de todas las cosas que había hecho y se lo mandé. Y dije, pues vamos a mandárselo a ver qué pasa. No me contestó pronto, no me contestó mucho tiempo después, incluso yo pensé que ya no me iba a aceptar o algo así. Pero no, afortunadamente me aceptó como estudiante de intercambio unos meses y esos meses fueron suficientes para que yo me terminara de enamorar de la ciencia básica. Es así que decido intentar pues el doctorado aquí mismo en la universidad, en el programa de doctorado en ciencias biomédicas. Lo intenté 2 veces, las 2 veces me rechazaron mm, por múltiples razones. Se siente muy feo que te rechacen de un programa una vez y se siente muy feo que te rechacen 2 veces de un mismo programa. En ese momento yo me sentía muy desganado, me sentía muy incapaz.
pero al mismo tiempo esa terquedad de seguir adelante fue la que me impulsó a buscar más opciones. Es así que conozco el posgrado en Ciencias Químicas de la Facultad de Química de la Autónoma de Querétaro, y que en colaboración con la doctora Marisela Luna y el doctor Carlos Aramburo de la US, jefe de laboratorio en donde estudié, fue que empecé a estudiar el doctorado. Empecé a estudiar el doctorado en Ciencias Químicas, igual un reto entrar a ese programa, pero al final de cuentas te digo que fue muy beneficioso porque me forzó a estudiar cosas que nunca iba a estudiar si hubiera entrado a otro programa de posgrado, y que ese conocimiento me está sirviendo actualmente para poder desempeñarme en el trabajo que tengo actualmente. Entonces, digamos que muy en general, esos fueron como los pasos que he seguido, y pues bueno, no perdiendo no perdiendo el objetivo principal, que es producir conocimiento. ¿Para qué? Para que ese conocimiento sirva de ladrillo para que otras personas sigan construyendo el conocimiento, ¿no? Entonces, digamos que de manera muy sosa, eso ha sido un poquito del recorrido que he llevado hasta aquí. Claro, sí, o sea, hicieron, si tu trayecto, tu meta era ir así, te entré a la UNAM y quedaste en la UNAM, pero fue así, una vuelta, una curva de 380 grados y boom, y terminas quedándote en la UNAM, y no cualquier universidad, la autónoma, la nivel nacional, la más prestigiada, y ahorita como técnico de investigación. Wow. Hablando de técnico de investigación, pues a mí, ¿qué hace un técnico de investigación? Más o menos, aparte de investigar, pero Sí, este, tengo varias responsabilidades. Eh, Entre las responsabilidades que tengo en mi trabajo son eh, manejar el laboratorio, en el sentido de eh, yo me encargo de administrar los recursos de los proyectos de investigación que nosotros tenemos. Yo me encargo de manejar las cuentas de laboratorio. Yo me encargo de... ¿Estás ahí? Bueno, ¿me escuchas? se, se perdió cuando empezaste a hablar qué hace un técnico de investigación. Empezó a hablar y como que empezó a tenía sonidos diferentes. O sea, como que no se perdió la voz, pues. Ok. Bueno, te decía que lo que yo me encargo es de administrar los recursos de laboratorio económicos, eh, los recursos materiales, los equipos. Yo me encargo de que los equipos estén todo el tiempo en buen estado, de que se compren los reactivos que se tengan que comprar, de que se administren los reactivos que se tengan que administrar. Y también otra de mis responsabilidades es estar apoyando en los proyectos de investigación que tenemos aprobados en el laboratorio, para que los estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado puedan llevar a cabo sus investigaciones de manera adecuada, ¿no? Aunado a eso, me especializo en algunas técnicas bioquímicas y de biología molecular, que son las que hacemos del diario aquí en el laboratorio. Y pues digamos que es eso, y además de estar participando todo el tiempo en seminarios, en debates, en escritura de artículos, en discusión de artículos, en realización de experimentos, en la planeación de los experimentos, en la propuesta de experimentos, ¿no? Y afortunadamente en el grupo en el que estoy tengo la apertura de yo tener mi propia investigación. Entonces, actualmente es mi segundo año de trabajo. Digamos que este primer año me sirvió muchísimo para aprender cuáles son las responsabilidades básicas que debo de tener. Sin embargo, entre mis planes está desarrollar mi propia investigación, escribir mis propios proyectos, pedir mi propio recurso y tener a mis propios estudiantes para poder continuar con la línea de investigación que quiero, ¿no? Eso eventualmente ocurrirá, pero digamos que eso es básicamente lo que hago aquí en el laboratorio.
Wow, dijiste estudiante. No me imagino cómo eres como maestro. No, hombre, me gustaría tomar una clase contigo, a ver cómo es la clase contigo con el doctor Santiago. Dura. Hola, ¿qué tal, chicos? Aquí estamos otra vez con una ley de Morph, con fallas del internet, así que asegúrense de comprar un buen internet, o más bien rentar un buen internet. Bueno, básicamente le preguntamos al doctor Santiago cómo fue la primera vez que empezó a trabajar ya como doctor allá en el INP de la UNAM. Claro que sí, la mejor escuela del México. Claro, básicamente le preguntamos cómo fue la experiencia, porque recordemos que la historia de un científico o divulgador está lleno de muchos retos, sacrificios y mucho más. Vida social a veces, o otro aspecto de la vida. Así que la historia de un científico no es como nosotros nos imaginamos. Así que no olvides ver Ciencia en Ciencia. ¿Cuál fue una parte que te costó para adaptarte durante un año? ¿Qué chispas? Al fin y al cabo lo lograste, pero te costó una parte de adaptarte en el trabajo por tu primera vez. Creo que a todo me costó trabajo adaptarme. Así de sencillo. Siempre que nos enfrentamos o estamos en un lugar nuevo, es muy normal pues, que no conozcamos. Entonces, adaptarse a lo desconocido siempre es estresante, siempre es complicado, siempre requiere tiempo, dedicación, paciencia, actitud y compromiso. Entonces, creo que adaptarme a todo fue lo que más me costó. Sin embargo, siempre he tenido la facilidad de adaptarme muy rápido a las cosas y de aprender no tan rápido, aprendo muy lento, pero soy muy bueno al momento en el que aprendo algo y soy capaz de replicarlo. Entonces creo que este primer año me sirvió mucho para aprender en general cómo se maneja el laboratorio en el que trabajo, acostumbrarme poco a poco y todavía sigo acostumbrándome poco a poco, todavía no lo sé, no sé muchas cosas, hay muchas cosas que estoy aprendiendo sobre la marcha. Sin embargo, el lugar en el que estoy, tengo el privilegio de que es un lugar en donde hay mucha apertura, en donde hay mucha libertad de pensamiento, de opinión, mucha libertad de debate. Y trabajar con colegas así es algo espléndido. Trabajar con mis colegas es algo muy bonito porque se habla a un nivel en el que cada quien está persiguiendo lo mismo, que es hacer ciencia, nada más. Nos olvidamos de las envidias, nos olvidamos de las rencillas, etcétera. Nos enfocamos en hacer ciencia, ¿no? Y en que el laboratorio se levante, porque uno también de los objetivos de mi trabajo es hacer que el laboratorio en el que trabajo sea un laboratorio que esté al nivel, ¿no? Que esté al nivel de los demás colegas, ¿no? Ok, wow. Básicamente son un cuerpo en el laboratorio. Tienen que seguir todo bien. Usando esa analogía, Juan Santiago, te voy a hacer una pregunta un poco diferente, más respecto a tu proyecto que tienes como divulgador. Divulgador. ¿Cómo nació tu proyecto para realizar los calendarios? Porque he visto tu historia de la página y cada mes tienes un concepto diferente. ¿Cómo nació esa idea para hacerlo, no? ¿Cómo fue bueno, quiero hacer eso para que los demás, no sé, cómo salió? Sale de la idea de ayudar y apoyar a los niños y niñas de comunidades rurales. Ese es mi objetivo. Ese es mi principal objetivo. Llevar la comunicación de la ciencia a las niñas y a los niños que están alejados de las ciudades. Ese es mi objetivo. Afortunadamente, a mediados de febrero más o menos vamos a llevar nuestro primer taller de divulgación de la ciencia a una comunidad de Aculco, una comunidad rural de Aculco, que Aculco es un pueblo mágico del Estado de México. Y eso mismo vamos a hacer en comunidades de Yucatán próximamente. Y ese es mi objetivo. Y para lograr ese objetivo necesitamos recursos económicos. Y como mi proyecto de divulgación de la ciencia es un proyecto independiente que hago en colaboración con mi amigo David Epardo, mi colega y amiga Renata Ponce y mis colegas ilustradores, fue que dijimos, bueno, ¿cómo podemos generar estos recursos económicos?
pues vamos a tratar de hacer o crear un producto que nos permita generar el dinero para poder cumplir esa meta. Es así que surge el proyecto del calendario científico que vengo realizando desde el 2020. Sacamos en 2020, sacamos en 2021, sacamos en 2021, en 2022 y sacamos en 2023. Este es el tercer año consecutivo que creamos este producto de comunicación de la ciencia, en donde tratamos de contar la historia de la vida en la Tierra, desde el origen del Big Bang hasta la aparición de los dinosaurios, la extinción de los dinosaurios, la aparición de los primeros mamíferos, las aves del terror, el intercambio de biota entre los continentes, la megafauna, todas estas ilustraciones que ojalá puedas poner no sé si esto se va a hacer en video o en en video. Ahí sí puedes poner una imagen. Yo te paso las imágenes del calendario para que para que tu audiencia vea. Pues es este producto que creamos, ¿no? Es un producto didáctico orientado al público en general para tratar de acercar el conocimiento a la población en general y no solo quedarnos en las redes sociales, ¿no? Y bueno, este proyecto también es parte de lo que algún día va a ser la empresa de Sunshine Comunicación de la Ciencia. Entonces, digamos que poco a poco vamos a ir afinando estos detalles para seguir generando más productos con el único objetivo de que con este dinero ayudemos o acerquemos la ciencia a las chavitas y a los chavitos de comunidades rurales. Entonces, el proyecto Sunshine, como tú comentas, es un proyecto que nació desde hace unos 5 años, nació como algo que hacía de hobby. Afortunadamente ya cuento con colegas que me respaldan, me ayudan, y que sin ellos yo no sería nada. O sea, básicamente yo simplemente soy el que ando detrás de ellos y entre todos hacemos estas cosas, pero pues es un trabajo que se hace en equipo, siempre es un trabajo que se hace en equipo, y pues sin mi equipo yo no estaría pues hablándote de este proyecto, ¿no? Porque es algo que no se puede hacer solo. Sí, comunicación y trabajo, wow. Es algo como que hay una colega de mi generación igual me tiene dicho, y lo comparto, que la ciencia no solamente se queda en los libros, artículos científicos, no, que salga de ese cajón, como quien dice, y se explaya a todas las personas, sin importar la edad. Porque uno ve un tema, lo ve muy técnico, como por ejemplo, que intercambio de gases, refiriéndose a la fotosíntesis, ¿no? ¿Qué es eso? Que la fotosíntesis es una forma que las plantas consumen para poder crecer. Suena algo. Hola, ¿qué tal? Estuvimos aquí hablando sobre la fotosíntesis como un ejemplo para la divulgación, dando a entender que la fotosíntesis básicamente es una forma de alimentación para las plantas. Claro, de una forma sencilla. Igualmente hablamos y alucinamos qué tal si una divulgación tengamos un Louis Pasteur, o que ganemos un premio Nobel. Ya tenemos un premio Nobel por Mario Molina, un Nobel de Química. Entonces empezamos a alucinar sobre eso, platicar qué tal puede pasar. Pero en fin, así que no olviden seguir nuestro podcast. Así que estate pendiente. Gracias a la divulgación, puede haber personas, en este caso niños, que son la nueva generación para el futuro. Y quién quita que vemos nuestro tercero, cuarto, quinto premio Nobel con la ciencia. Ya tenemos a Molina, ¿no? Entonces, que es de la UNAM, por cierto. Pues ¿qué tal hay un quinto, un sexto, ¿no? Y gracias a la divulgación científica, y que sea una persona que sea de comunidad, o sea, ¡pum!, resalte, y sería un orgullo mexicano. Bueno, me pongo un poco más romántico cuando escucho eso, imagino, porque es una satisfacción ver esa nueva semilla, que solamente un poco de información que le diste, un poco de noción, te inspiró y está triunfando. Me pongo un poco romántico solamente pensar en eso. No, está bien, y es lo que te comentaba hace un rato. Muchas veces hacemos y decimos cosas y no pensamos o no alcanzamos a ver cuál es el impacto que va a tener lo que decimos y hacemos
en la vida de las personas. Entonces, por ejemplo, como te decía, haciendo ciencia, nuestro objetivo es simplemente poner un granito más en este mar de arena que llamamos investigación. No es que yo quiera ser el mejor o que yo no, simplemente es hacer lo que nos gusta para a completar este rompecabezas que se llama ciencia. Y en el caso de la comunicación de la ciencia también es bien bonito, porque como te comentaba, un muchacho que le dio una vista guiada hace 4 años, hace un año me dijo, ¿sabes qué? Ya estoy terminando la licenciatura en neurociencias porque tú me diste una vista guiada. Entonces tú dices, wow, nunca me imaginé que esto pudiera ocurrir. Entonces, ese es el objetivo de en parte de lo que yo hago en las redes sociales, tratar de mostrar un poquito de lo que se hace en ciencias, pero de una manera un poquito más amena para poder llegar de alguna manera a algunas personas. Y esto es lo que se suma a lo que te comentaba del objetivo de los calendarios. O sea, sí, los calendarios los estamos vendiendo, pero los calendarios los estoy vendiendo para tener el dinero y ese dinero ganarlo, llevarlo a una comunidad y que en esa comunidad yo hable con los chavitos o con las chavitas y que de esa comunidad, si 2, 3 niños se les mete la semillita de decir voy a estudiar esto porque vinieron a platicarme esto, otro, con eso ya la tenemos ganada. Entonces, como te comentaba, si todo marcha bien, por ahí de febrero vamos a intentar hacer nuestro primer curso de divulgación en una comunidad, la que te comento, es una escuela rural que se encuentra en la comunidad de Aculco, en el Estado de México, y la verdad es que estoy muy emocionado porque ya vamos a empezar ahora sí a hacer lo que tenemos propuesto hacer con el dinero que estamos haciendo de los calendarios. Así que si todavía quieren un calendario, pueden pedirlo y con muchísimo gusto se los enviamos a cualquier parte de la República, porque pues sí, Joel, ese es el objetivo de hacer esto, ¿no? O sea, siempre he pensado que es responsabilidad de un científico no solo quedarse en el laboratorio, sino salir e impactar en las vidas de las demás personas en el tiempo que se nos presta aquí en la Tierra. Sí, sí, así escucharon, chicos, no se la vayan a gastar y no tengan su calendario 2023 de Sunshine. Y Santiago, es cierto, sé que ese espacio es para ti, pero tocas el tema. Yo tuve la oportunidad de dar una plática de divulgación científica de mi animalito, que soy estudiante para tesis, que es el Dimorphos polyphemus. Y resulta que hay un Pokémon relacionado con eso. Y boom, salió la idea. Y de una plática. Para el colmo, me pasó el aire de Morph, pero como sabía mi tema, no me importó el PowerPoint y empecé a hablar como si fuera un monólogo y los jóvenes, los chicos me empezaron a ver, me bajé, terminó mi tiempo y entonces, wow, ¿y cómo se reproduce o cómo es? ¿Es cierto que vivieron junto con los dinosaurios? Que no sé qué, dije, sí, básicamente es un Pokémon andante de la vida real y ya fue algo muy hermoso sentir esa emoción que ve a los pequeños, porque precisamente fue del Día del Niño con esa plática. Entonces me dio mucha ternura hablar algo. Y si supieran que yo me estaba muriendo de miedo a hablar en público, pero me di para hablarlo, es algo muy, algo muy gratificante, algo muy hermoso, por decirlo así. Sí, te comprendo. Sí. Salió mi lado, ¿qué? Mi lado niño. Ok, Santiago. Aquí pues, ya sé que... Vale, no es. Aquí se rompió una taza y cada quien para su casa. Muchas gracias, Santiago. Hasta la próxima, chicos. No olviden ver podcast. Y comprar su calendario de Sunshine 2023 y también 2024. Chao, chao.